Muy buenos días, yo soy Alberto y junto a mis compañeros Joel, Luis y Oscar describiremos el mecanismo de inhibición enzimática mixta. A manera general, este es el mecanismo de inhibición más complejo de todos y sucede cuando un inhibidor tiene la capacidad de unirse al enzima libre o al complejo enzima-sustrato. Cuando se une al enzima libre, se forma lo que se conoce como complejo binario y cuando se une, al complejo enzima-sustrato, se forma lo que se conoce como complejo ternario. En detalle, el inhibidor se unirá al enzima libre o al complejo enzima sustrato dependiendo de su afinidad para con cada uno de estos dos estadios enzimáticos. Esta afinidad va a estar estrechamente relacionada con la constante de disociación, representada mediante K1 para la enzima libre y K1' para el complejo enzima sustrato. Entonces, si K1 es mayor que K1', el inhibidor tendrá mayor afinidad hacia el enzima libre. Y caso contrario, si K1' es mayor que K1, el inhibidor tendrá mayor afinidad para unirse con el complejo enzima sustrato. Ahora, que el inhibidor tenga mayor afinidad para con alguno de estos dos estadios enzimáticos no quiere decir que deje de unirse a cualquiera de los dos. Se puede unir a cualquiera de los dos estadios. La velocidad máxima de formación de productos disminuye, pues el inhibidor secuestra, por decirlo así, moléculas ya sea de enzima o de complejo enzima-sustrato, formando complejos binarios o ternarios. Cuando la probabilidad de unión del K1 y el K' y de inhibidor es igual para enzima y para el complejo enzima-sustrato. La Km en este caso no se modifica. Si el inhibidor se une preferiblemente a la enzima libre, se crea el complejo enzima inhibición sustrato. La Km aumenta, la afinidad hacia el sustrato aparentemente disminuye. Si el inhibidor se une preferiblemente al complejo enzima sustrato, Km disminuye, pues la afinidad de enzima y sustrato aumenta, formando el complejo ternario. Lo llamaremos mixto cuando las constantes varían y el inhibidor prefiere unirse a uno de los dos estadios a consecuencia de la Km varía. Además, la velocidad siempre disminuye. En la ecuación dada hay dos parámetros de alfa, donde alfa se define como el inhibidor unido a la enzima libre y alfa prima se define como el inhibidor unido al complejo enzima sustrato. Importancia de los inhibidores. Los inhibidores enzimáticos son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad, puesto que el bloqueo de una enzima puede matar a un agente patógeno o corregir un desequilibrio metabólico. Muchos medicamentos actúan como inhibidores enzimáticos. Estos también pueden ser usados como herbicidas y pesticidas en el caso de la agronomía. Más comúnmente detectados a nivel de planta son los antimicrobianos. Estos pueden ser los antibióticos y los sulfas. Y el punto es que su uso ha sido necesario y ampliamente utilizado en la medicina con el fin de controlar y en algunos casos erradicar algunas enfermedades bacterianas. Un ejemplo sería, vemos que la inhibición mixta es un tipo de inhibidor de origen sintético. También encontramos lo que es la cisteína y un amplio rango de ácidos carboxílicos aromáticos que han sido también indicados como inhibidores de la actividad tirosina. La cisteína ejerce un papel esencial en las respuestas de las plantas a situaciones de estrés. Estas inhiben la senescencia y la función de los cloroplastos. La inhibición mixta tiene mucho uso en agronomía. Por ejemplo, en el cultivo de las uvas se utiliza para el amarre de los frutos, en el cultivo de tomate para el mayor peso y tamaño de sus frutos, en el cultivo del algodón aumento de floración y frecuencia de cápsulas, y tiene un uso muy destacado que es el uso de herbicidas. Los herbicidas son compuestos complejos que tienen la capacidad de controlar las plantas indeseables o malezas en los cultivos. Estos plaguicidas, como otros productos para la protección de los cultivos, deben ser utilizados de acuerdo al conocimiento de sus características y propiedades, para así obtener el máximo provecho de su acción, ya que por ser un compuesto que produce un impacto ambiental, no se justifica su uso sin una rentabilidad proporcional al impacto que generan. Aquí podemos ver la estructura de uno de los herbicidas más comunes en Latinoamérica, es el glifosato. Este herbicida penetra por la epidermis de las hojas y luego circula hacia las partes subterráneas de la planta. Los síntomas visibles en malezas anuales se observan entre 2 o 4 días y en malezas perennes se pueden ver entre 7 o más días.